Tiene la palabra Padierna. Pide la palabra la senadora Dolores Padierna. Adelante. Presidente, solo para precisar, estamos haciendo uso de un procedimiento parlamentario establecido en la ley y en los reglamentos. En el caso del PRD, hemos reservado los artículos constitucionales y los 21 transitorios con la finalidad de que la población conozca su contenido y estamos dando argumentos y elementos para su análisis. Tenemos un número de oradoras y oradores para 4 días, no tenemos ninguna prisa y también este procedimiento lo aplicaremos en el pleno de los debates con todos los derechos que nos asiste como legisladoras y legisladores. Solo quería precisar que por nosotros aquí seguimos trabajando. Bien, perfecto. Ha solicitado la palabra el señor senador Preciado, presidente de la Junta de Coordinación Política. Sí, presidente, en la Junta de Coordinación Política establecimos 3 reglas. La primera es que iniciaríamos el domingo a las 10 de la mañana. Se planteó de que sesionaríamos de día y por lo tanto concluiríamos el mismo domingo a las 9 de la noche. Después se planteó, a petición nuestra, que iniciáramos el lunes a las 11 de la mañana. Y a petición del Grupo Parlamentario del PAN, se planteó que concluyéramos igual a las 9 de la noche. Cuando se planteó ese horario, hubo resistencia de algunos compañeros de otros grupos parlamentarios que se pusiera 1 hora de conclusión en el mismo lunes. Y por lo tanto se propuso que se continuaran los debates el tiempo que fuera suficiente hasta agotar todas las reservas. Así es. Nosotros como grupo parlamentario, aún estando en contra, aceptamos que se continuara y que en la fecha de lunes se iniciara a las 11 y no se pusiera un horario de terminación. Correcto. Así quedó plasmado en el documento. Así está. Eso es lo que dice ese párrafo. Iniciará a las 11 y continuará hasta que se desahoguen todas las reservas. Yo comprendo que por la cantidad de reservas que ha habido, en su legítimo derecho de algunos grupos parlamentarios, pues se encuentran un poco cansados. Han usado la tribuna, han estado algún tiempo parados al frente y es comprensible. Sin embargo, debemos honrar el acuerdo que firmamos, el 97% del voto ponderado que integra la Junta de Coordinación Política. Entonces, por lo tanto, yo le pediría, señor presidente, que procedamos a la votación del artículo 27 y continuamos, por supuesto, después de escuchar al señor orador que está al frente, a Isidro Pedraza, que no Pedrosa, que siempre le cambian el apellido, y que podamos desahogar posteriormente la votación del artículo 27 y continuemos con la sesión de manera normal y que nos apeguemos a lo que dice ese acuerdo firmado por los que sí firmamos, representando el voto ponderado de nuestros grupos parlamentarios. De acuerdo, muchas gracias. Continúe, senador. Yo pido la palabra por alusiones. Tiene la palabra, senador, para su propuesta de reserva. Gracias. Voy a ocupar el tiempo de las alusiones para fijar una postura en ese sentido. Nosotros tenemos una gran preocupación por lo que aquí se discuta y obviamente que se planteó con toda claridad a la Junta de Coordinación Política un método para discutir. Y este método con el que se está discutiendo es el que hemos estado llevando a cabo. A partir de eso, nosotros tenemos como ejercicio parlamentario la posibilidad de hacer las reservas que cada quien, a partir de su perspectiva política y sus convicciones, ha considerado pertinente hacer. Y eso ha dado el cúmulo de reservas que hoy se tienen. Nosotros estamos encantados de estar platicando esta tarde con ustedes, de haber empezado tarde y de que de alguna manera esta sesión dure lo que tenga que durar. Si dura 2 días, compañeros, ni modo, tendrán que aguantar. Entonces, en ese sentido, voy a hacer de acuerdo y adelante. Uso de mi derecho a hablar en esta reserva
del artículo 27 de la Constitución. Compañeras y compañeros, ha habido diferentes enfoques, planteamientos, posiciones políticas en torno al artículo 27 de la Constitución. Este artículo 27 es de los artículos fundamentales de nuestra Carta Magna. Fue necesario poder establecer en él y consagrar en él la potestad del Estado mexicano en varios asuntos, sobre todo en el que tiene que ver con el derecho de la tierra. Y a partir de que nos han estado diciendo que cuando se le hacen las reformas al artículo 27 no se está pretendiendo privatizar, yo creo que como se lee el artículo 27 pareciera ser una acción inocua que no genera alcance alguno a este artículo. Me voy a permitir leer la parte de el párrafo sexto que presenta el dictamen, como presenta al artículo 27. En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación, ojo ahí, es inalienable e imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación. Permítame, señor orador, ¿le podremos poner atención al orador? Ya se están durmiendo. Bien, y entonces, las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias que se refiere en el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de que la fecha de otorgamiento de las concesiones y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes serán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevén. Tratándose de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Compañeros, esta es una de las consideraciones en el párrafo sexto del artículo 27 que he leído y que cuando hemos dicho que es contradictoria su propuesta, está estableciendo que es inalienable e imprescriptible el derecho que el Estado tiene, y la parte de que es inalienable es que no es enajenable, y no es enajenable ni a título gratuito ni a título oneroso. Ayer el presidente de la Comisión de Energía, usted siga, David Penchín, usted siga, usted continúe, estoy pidiendo estuvo que lo oigan. De alguna manera dando argumentos diciendo que era la hora de que se le diera la fortaleza a las empresas del Estado, Pemex y CFE. Y compañeros, lo que hemos ido viendo en relación con lo que establece el cuarto transitorio vinculado a este artículo 27
es precisamente lo contrario, y ahí es donde está la contradicción. Por eso nos hemos estado atreviendo a llamar la atención insistentemente en ese tema. Y es particularmente en el tema de la generación de electricidad en donde más apertura se está dando, en donde más se le está condenando a un papel de transmisión y distribución eléctrica. Digo, están condenando a una simple oficina de planeación del sistema eléctrico nacional. Eso no es fortaleza, eso es lo que agravia. Y luego, cuando hemos estado viendo, particularmente en el párrafo 7º, que trata particularmente, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la prosperidad de la nación es inalienable, imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Ahí está muy clara y se refrenda lo que tuvieron que recular para plantear en este dictamen lo que hemos estado exigiendo, que el Estado siga conservando la potestad de los hidrocarburos en nuestro país. Y luego es ahí donde entra la contradicción con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Y ese transitorio cuarto establece los contratos de participación, los contratos de que están ahí dándose y las licencias que se establecen. Esa es la parte que entra en cuestionamiento y es la parte que hemos estado llamando nosotros a decir que se tiene que quitar por la incongruencia que se está manejando. Ha sido un esfuerzo de varios compañeros de presentar la perspectiva de lo que esto significa. Yo quiero decirles que en las décadas de los 40, cuando la industria petrolera fue expropiada, uno de los principales boicots que enfrentamos como nación fue el de Estados Unidos, donde nos querían hacer que la empresa petrolera mexicana fracasara. Y el presidente Cárdenas buscó opciones de mercado para el petróleo y lo encontró con los países del eje, donde pudo lograr que compraran nuestro petróleo, y finalmente las empresas americanas, viendo que estábamos tratando con los enemigos de ellos en esta globalización política que existía en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, decidieron comprarnos el petróleo mexicano. Y a partir de ahí, compañeros, se trató también... Senador presidente, para solicitarle, pueda llamar a la Asamblea al orden. Vamos a solicitarle atentamente a todos los presentes, pongan atención al orador. El presidente alemán intentó regresar al modelo privatizador y no fue atractivo por los empresarios mexicanos. No se abrió la industria petrolera, con ellos no tuvieron esa disposición de jugársela con el país. Y en las décadas siguientes, de los 60, con López Mateos, se empezó un gran impulso que, curiosamente, el gran impulso del desarrollo petrolero del país tuvo que ver con la cuenca esta de Pajaritos, que ahora... ¿Me quiere hacer una pregunta? ¿Me permite, senador? Sí, adelante. Adelante, senador, sonido en el escaño. Que le recuerde al señor orador que el acuerdo son 10 minutos, señor presidente. Continúe, senador. Y en esa década de el gobierno de López Mateos empieza este impulso, y yo les decía que se impulsa precisamente la cuenca de Pajaritos, que curiosamente ahora nos enteramos, cuando estamos revertiendo las acciones de mantener la rectoría sobre el recurso petrolero, es la primera que se vende en este país. Compañeros, la década
Las 4 décadas siguientes fueron las décadas de industrialización de este país. Fue el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de México y el Instituto Mexicano del Petróleo que hicieron posible que se generara un importante desarrollo de la industria petrolera en nuestro país. El Instituto Mexicano del Petróleo ganó prestigio a nivel internacional a partir de la investigación, el desarrollo y las tecnologías que empezó a aplicar. Pemex empezó a crecer en nuestro país y no podemos soslayar nosotros que hasta el año 2000 tuvimos un crecimiento donde el petróleo aportó bastante al desarrollo de nuestra nación. La preocupación nuestra ahora, la nuestra, está en que ahora el petróleo aporta el 35% del presupuesto de este país. Senador Pedraza, le ruego concluir, si fuera tan amable. Sí, señor presidente, voy a concluir. Y no podemos, en aras de lo que estamos planteando y viendo, permitir que las cosas se sigan manejando en el terreno de darle para atrás al desarrollo de nuestra nación con estos artículos que ya no voy a decir que son como los de la chimotrufia porque se enojan, pero que de alguna manera tienen implícita una gran contradicción. No pueden estar preservando la Rectoría del Estado, declararlos inalienables, imprescriptibles, y estar permitiendo los contratos de participación, de asociación, en donde estén finalmente regalando el recurso de los mexicanos. Por eso, señor presidente, yo pido con toda responsabilidad que este artículo 27 llame a los compañeros de esta comisión, donde hemos encontrado una gran renuencia para abrir a la discusión, que cuando menos acepten que lo discutemos. O sea, no podemos estar planteando lo que vemos sin que se atrevan a discutir. Y hemos encontrado una práctica de poder que discutir a través de esta forma tan desordenada que hemos visto en el Pleno. Y celebro que estén lúcidos y despiertos y dispuestos para la discusión, porque va para largo este debate, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Pido a la Secretaría se sirva a dar lectura a la reserva e inmediatamente poner la votación. Mucho gusto, señor presidente. En torno a la propuesta del texto del artículo 27 del dictamen, se propone se deseche. No se acepta. Señoras y señores senadores, después de desahogadas las reservas al artículo 27, procederemos ahora a la votación nominal del mismo. Perdón, continúe con la votación. Sí, perdón, registre la votación nominal. Voy a proceder a tomar la votación nominal del artículo reservado. Si me hacen favor de poner atención para nombrarlos por comisión. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos. En contra. El senador José María Martínez. El senador Alejandro Encinas. La senadora Arely Gómez. El senador Daniel Amador. La senadora Diva Gastelum. El senador Ricardo Barroso. El de la voz en contra, Raúl Gracia. En contra. Sonia Mendoza, senador Fernando Torres, senador Benjamín Robles, senadora Dolores Padierna, senador Pablo Escudero, senador Manuel Barlet. Se desecha por la Comisión de Puntos Constitucionales. Por la Comisión de Energía, el de la voz en contra, Salvador Vega. Senador Carlos Romero, el senador Rabindranath Salazar. A favor de la reserva. Senador Óscar Román Rosas. Senador Ernesto Gándara. Senador José Ascensión Orihuela. Senador Héctor Yunes. Senador Francisco Domínguez. Senador Lavalle. Senador García Cabeza de Vaca. Senador Fernando Mayans.
senador Adán Augusto López, senadora Ninfa Salinas, senador Manuel Bartlett. La Comisión de Puntos Constitucionales, de Energía, lo desecha. Y por último, la Comisión de Estudios Legislativos, primera, el senador Raúl Gracia. En contra. Senador Miguel Ángel Chico. En contra. Senador Zoé Robledo. A favor de la reserva. Senadora Sonia Mendoza. Senador Enrique Burgos. En contra. También lo desecha la Comisión Primera de Estudios Legislativos. No se acepta la propuesta. Del 27. Se han concluido las reservas del artículo 27 constitucional. Señoras y señores senadores, después de desahogadas las reservas del artículo 27, procederemos a la votación nominal del mismo en los términos del dictamen. Solicito a la Secretaría y al señor copresidente se sirvan tomar la votación correspondiente a cada una de las comisiones para darla a conocer a esta presidencia. Voy a tomar la votación del artículo 27 constitucional. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos. Contra. A favor. A favor. A favor del dictamen. Senador José María Martínez. Senador Alejandro Encinas. Senadora Arely Gómez. Senador Daniel Amador. Senadora Diva Gastelum. Senador Ricardo Barroso. El de la voz a favor del dictamen. Senador Raúl Gracia. A favor del dictamen. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Benjamín Robles. Senadora Dolores Padierna. Senador Pablo Escudero. Senador Manuel Bartlett. La Comisión de Puntos Constitucionales vota a favor del dictamen el artículo 27. Ahora la Comisión de Energía. El de la voz a favor del dictamen. Senador Salvador Vega. Senador Carlos Romero. Senador Rabindranath Salazar. En contra del dictamen. Senador Óscar Román Rosas. Senador Ernesto Gándara. Senador José Ascensión Orihuela. Senador Héctor Yunes. Senador Francisco Domínguez. Senador Jorge Lavalle. Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Senador Fernando Mayans. Senador Adán Augusto López. Senadora Ninfa Salinas. ¿En contra del dictamen? A favor del dictamen. Senador Manuel Bartlett. Por la Comisión de Energía se vota a favor del dictamen el artículo 27. Y por último, la Comisión de Estudios Legislativos primera. El senador Raúl Gracia. A favor del dictamen. El senador Miguel Ángel Chico. A favor del dictamen. El senador Zoé Robledo. En contra del dictamen. Senadora Sonia Mendoza. Senador Enrique Burgos. Se aprueba también por la Comisión de Estudios Legislativos primera, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señores senadores. Con la información que se nos ha proporcionado a través del copresidente, queda aprobado, fueron 34 votos a favor. Esta es la votación recogida. Aquí está. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, 10 votos a favor, 4 en contra. 24 a favor, 24 a favor, 9 en contra. Comisión de Energía, a favor 10, 4 en contra. Comisión de Estudios Legislativos primera, 4 a favor, 1 en contra. En total fueron a favor 24 y 9 en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos del dictamen. Pasamos ahora
a presentar las reservas presentadas al artículo 28 constitucional. En uso de la tribuna, el senador Manuel Bartlett. Desde luego que, como aquí se ha dicho, este es un día histórico. Han echado abajo uno de los artículos más importantes de la Constitución de la República para aceptar presiones extranjeras evidentes y demostradas y atender la corrupción de las élites políticas de sus partidos que ya están preparados para el festín de la privatización energética. En efecto, se han presentado la reserva de prácticamente toda la Constitución, todo que no es mucho ni muy largo. Pero voy a insistir en lo que dije, pero el coro de aduladores ahogó lo que decía yo. Este dictamen es un dictamen perverso, con dolo, tramposo, porque esa intención de amalgamar lo que el PAN propuso y lo que hipócritamente había presentado Peña Nieto con su neocardenismo y el haberse limitado a quitar concesiones y fue mucho más claro el planteamiento del PAN, que a final de cuentas es lo mismo, porque una vez que quiten, como ya lo están haciendo, al menos en comisiones, estos puntos esenciales del modelo mexicano, que es un auténtico modelo a nivel mundial, pues ya pueden hacer lo que se les dé la gana. De manera que el obligar a Peña Nieto de que toda su campaña de miles de millones de dólares y pesos que gastó en las televisoras y en los medios diciendo que se iba a conservar la propiedad del petróleo porque no iba a haber concesiones, todo eso se vino abajo. Pero no importa, una mentira de todo un año, pues la van a tapar con su dictadura mediática y decir que estuvo muy bien. Pero lo que el PAN propuso, que es meter en estos transitorios todos los contratos posibles, porque eso es lo que dice, esos y todos los que la industria petrolera a nivel internacional utiliza, y eso va a significar, y ustedes lo van a vivir, que se van a aplicar los contratos que le interesan a las empresas transnacionales, esos mastodontes que son mucho más fuertes que cualquier estado, que inclusive el gobierno norteamericano, y van a imponer los contratos que ellos quieren, como lo están haciendo ahorita vía la reforma del Partido Acción Nacional. Por eso dice que no va a haber concesiones, pero luego hay licencias, dice que vamos a mantener X cosa y tienes que leer otro artículo. Por eso digo que esa mañada es tramposa, porque es una combinación de dos, ¿verdad? Y se pasaron ahí 2 semanas discutiendo para luego darnos menos de 24 horas para conocer ese dictamen. Yo tengo reservado el artículo 28, párrafo 4. Aquí lo importante, y por eso digo que es preciso desmenuzarlo. Nosotros queríamos desmenuzarlo, pero ustedes quieren estar sentados con esa práctica antidemocrática de no presentar ningún argumento más,
¿verdad?, para que esto no tenga flancos abiertos. Pero lo que se les olvida es que la opinión pública ahí está y va a saber lo que hicieron, y esta maniobra parlamentaria de no debatir, bueno, si hubiera salido con la suya, si nosotros nos quedamos callados, como ustedes no debaten, pues entonces no se desmenuza y no se sabe qué es lo que contiene esta contradictoria y mañoso dictamen. Aquí, por ejemplo, ¿verdad?, mediante una simulación se dice que la exploración y extracción de los hidrocarburos es una actividad estratégica. Claro, durante mucho tiempo se les dijo que al quitar del artículo 28 la mención que el petróleo y la electricidad eran materias estratégicas y que por tanto deberían de mantenerse bajo el control del Estado, ahí viene la marrullería, es decir, se conserva la palabra estratégica. Se conserva la palabra estratégica, pero sin el mandato de que lo estratégico tiene que estar en manos del Estado. De manera que esa simulación es, y se las demuestro, es parte de esta marrullería que tenemos que señalar y decírselo a la opinión pública. Afortunadamente el canal del Congreso lo va a hacer, los medios no, las televisoras menos, pero la opinión pública lo entiende y esto lo va a saber. Sin embargo, en el dictamen decimos en el párrafo 4 del otro artículo de la Constitución se dice que dichas actividades estratégicas son susceptibles del régimen de contratación. Entonces ya deformaron y prostituyeron un término más. La estrategia, lo estratégico puede ser sujeto de contradicción. Qué inteligentes son. Se mantiene la palabra estratégico, pero le quitan el objetivo que tenía, reservar lo estratégico al Estado por ser estratégico. Ahora dicen que siguen la estrategia está todavía, pero son sujetos de contratación todo lo que está declarado estratégico. Bueno, estas son las cosas que hay que revelar para que no se diga que esto está en una posición realmente positiva, es una marrullería, ¿verdad? Se diluye el carácter estratégico, se traiciona, ¿verdad?, porque, insisto, lo estratégico, y esto ponemos ahí, por definición debe ser exclusivo del Estado y no compartirse con extranjeros. Entonces, fíjense ustedes qué contradicción en la Constitución de la República. Funciones estratégicas del Estado Nacional, porque está estratégica y la palabra todavía no la prostituye lo suficiente. La materia estratégica definida en la Constitución de la República va a ser ejercida por extranjeros. Es decir, la ExxonMobil, la Shell, ¿verdad?, todos estos mastodontes imperiales van a ejercer las funciones estratégicas del Estado. Es una vulgar manipulación que hay que exhibirla, aunque desgraciadamente en el silencio de ustedes, ¿verdad?, no hay más argumentos, pero los entendemos. No hay que debatir porque si debaten se le ve la cola al diablo. Muchas gracias, señor presidente. Consulte, por favor, la Secretaría a la Asamblea, explique, dé lectura y sométalo a votación económica. La norma propuesta debe decir: se mantiene en sus términos la redacción vigente de los párrafos cuarto y sexto del artículo 28 de la Constitución. Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas en Votación Económica, quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la negativa, señor presidente, por lo tanto no se acepta discusión. No se acepta a discusión. Continuamos. En uso de la tribuna, la senadora Dolores Padierna Luna, para presentar su propuesta.
5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ahí se va. Gracias, presidente. En el artículo 28, la propuesta del Ejecutivo es quitar el carácter estratégico a los hidrocarburos, al petróleo, al gas, la electricidad, la petroquímica. La propiedad de la nación sobre estos bienes extraídos y la renta petrolera no está asegurada. Si uno analiza el documento, se verá con toda claridad de que hay mucha incertidumbre, mucha discrecionalidad, muchas cosas quedan muy abiertas. El sector energético deja de ser área estratégica. No será ni siquiera área prioritaria. Los hidrocarburos y la electricidad se sujetarán a un régimen de contratos. Que se diga que la nación es propietaria no es suficiente, no es ninguna garantía, aunque esté escrito, porque el Estado cede su aprovechamiento a particulares, a través de contratos, a través de licencias, que, insisto, en el derecho internacional son lo mismo que concesiones. Una vez dado el cambio constitucional, se harían las leyes reglamentarias que podrían establecer cualquier tipo de modalidad de contratos, borrándose el carácter estratégico y admitiéndose en el 27 los contratos. Entonces puede ocurrir cualquier tipo de modalidad, de utilidad compartida, de producción compartida o cualquiera otra que considere quienes elaboren la ley secundaria. La existencia de Pemex y CFE, por lo tanto, ya no estaría garantizada. Y así lo establece también esta reforma energética. Dejarían de existir Pemex y CFE. Al excluir a los hidrocarburos y a la electricidad como áreas estratégicas, las paraestatales Pemex y CFE pasarán al régimen de empresas susceptibles de desincorporación. Un asunto de seguridad nacional, como lo es el tema energético, puede quedar en empresas particulares y tal vez en ninguna estatal. ¿Alguien puede entender este galimatías de que un asunto de seguridad nacional se asigne, se transfiera a particulares? La desincorporación, según el documento, puede ser absoluta o gradual. En el documento han optado por la gradual, como lo han venido haciendo por la vía de los hechos con la petroquímica. En el caso de la petroquímica, comenzaron por dividirla en básica y secundaria, y en la básica comenzaron también a romper las cadenas productivas para chatarrizar una parte, para producir la otra, y hoy esta reforma prácticamente no tiene letra alguna en relación a la petroquímica, a la refinación, porque esas se dan por privatizadas. Ahora pueden comenzar a venderse a los particulares las refinerías, las 6 refinerías gigantes que tiene México, que son de las más importantes y que, de acuerdo al propio diagnóstico de las autoridades, tienen capacidad, aún solo esas 6, tienen la capacidad de producir el 100% de la gasolina que requiere el mercado nacional. Ningún país petrolero deja de hacer refinerías ningún año. Es una inversión estratégica el tema de construir refinerías. En México tenemos 34 años sin ella. O algunas centrales, algo que es peligroso en el tema eléctrico, algunas centrales de generación de energía de ciclo combinado, que son las más productivas de nuestro país,
o alguna central hidroeléctrica que ha costado mucho dinero, todo eso entraría a la desincorporación gradual o absoluta. Gradual en el caso de la exploración y extracción y absoluta en el caso de la petroquímica, la refinación y la infraestructura eléctrica. Eliminar este artículo 28 elimina el monopolio público para la formación de monopolios privados. Este es un sueño del PAN. El PAN, de hecho, el Partido Acción Nacional surgió con el propósito de combatir las medidas adoptadas por el régimen del general Lázaro Cárdenas. Se opuso desde un principio a que existiera un monopolio público y han luchado mucho para que desaparezca ese monopolio público, con el argumento de la competencia y de que si desaparece un monopolio público podrá haber muchas opciones en este tipo de áreas de la producción, como en otras que han venido desincorporando o privatizando. No caben la competencia abierta, porque no todo mundo tiene el capital para ser petroleras y por lo tanto se convierte de un monopolio público a monopolios privados. Y actualmente las actividades energéticas son estratégicas para la nación y no constituyen monopolio. La modificación constitucional, las empresas, si se da esta modificación, las empresas públicas se sujetarán a las reglas de competencia y de libre mercado. Ese es el pensamiento de la ultraderecha, ese es el pensamiento neoliberal. Abandonar el concepto de área estratégica implica que el sector energético en todo el mundo que es considerado estratégico, para México no lo sea. Resulta, pues, para nosotros, en nuestro argumento principal para oponernos a la modificación del 28 constitucional, es porque creemos firmemente que los hidrocarburos, la electricidad, son un asunto de seguridad energética y esta a su vez es una cuestión de seguridad nacional. En síntesis, se abre toda la actividad de la industria petrolera, desde la exploración, la extracción, la refinación, el transporte, la petroquímica y la venta directa de electricidad. Y hay una enorme diferencia entre lo que es el interés público y el interés privado. La empresa privada, por su propia naturaleza, tiene el interés de la máxima ganancia. Para eso son las empresas. Y es correcto que una empresa privada tenga como objetivo la máxima ganancia. Pero el Estado se compone de un interés muy distinto, del interés nacional, del interés general, y el Estado debiera proveer a la sociedad de la garantía de proteger el interés general. Nos dicen en el documento, en la exposición de motivos, que con Pemex, que con los hidrocarburos se va a hacer algo semejante a las minas. Es decir, las minas no son dueñas del subsuelo, pero son dueñas de lo que tiene el subsuelo. Igual, las petroleras privadas no son dueñas del subsuelo, pero sí dueñas de lo que hay en el subsuelo. Es un galimatías absurdo que se contradice en partes, pero si van a llevar el tema de los energéticos a como está la minería, que estamos peor que en la colonia, ese es el destino, en efecto, con este modelo, lo que le esperaría a un sector vital, estratégico como el energético. Señala el documento, y lo cito entre comillas, que ante las grandes inversiones requeridas, que ante la necesidad del desarrollo tecnológico de alta complejidad, la solución es que
las empresas realicen operaciones en aguas profundas con esfuerzos compartidos y darle a Pemex la oportunidad, miren qué generosos, darle a Pemex la oportunidad de actuar en igualdad de condiciones que los operadores privados. Es decir, se coloca a Pemex en igualdad de condiciones que las petroleras, los monstruos que tienen todo el apoyo económico, político y de su país. En cambio, México, el petróleo, Pemex, no solamente es desatendido por el propio gobierno, sino hay una política desde hace 30 años de matarlo a como dé lugar. Contratar otros operadores petroleros para campos convencionales y no convencionales. Y sin embargo, cuando uno analiza con calma el documento, se ve que no hay ninguna separación para que una petrolera extranjera se dedique única y exclusivamente, por ejemplo, una hipótesis, en aguas profundas, porque no hace ninguna restricción al respecto y por lo tanto pueden estar en las áreas de tierra y en aguas someras. Y no es de que puedan, es que ya están a través de los contratos integrales que firmó Felipe Calderón, que son concesiones a petroleras privadas internacionales para explotar, extraer el crudo mexicano en aguas someras y en tierra. A cambio, dice el documento, ellos tendrán derecho a una compensación en efectivo o a un porcentaje de los productos obtenidos. Señala que la iniciativa permitirá a terceros participar en toda la cadena de valor de los hidrocarburos. No me he dado del tiempo, quiero respetar el tiempo. En la siguiente oportunidad continuaré mi intervención. Gracias. Gracias. Le solicito a la Secretaría de lectura a las reservas presentadas y enseguida la someta a votación nominal. Se mantenga en sus términos el texto del artículo 28 constitucional. Sometemos a votación. Voy a tomar la votación nominal, les pido su atención. Comisión de Energía. El de la voz, en contra de la propuesta. Salvador Vega. Senador Carlos Romero. El senador Rabindranath Salazar. El senador Óscar Román Rosas. Senador Ernesto Gándara. Senador José Ascensión Orihuela. Senador Héctor Yunes. Senador Francisco Domínguez Servién. Senador Jorge Lavalle. Senador Francisco García. Senador Fernando Mayans. Senador Adán Augusto López. Senadora Ninfa Salinas. Senador Manuel Barlet. Se desecha la propuesta por parte de la Comisión de Energía. Comisión de Estudios Legislativos Primera. Senador Zoé Robledo. Senador Miguel Ángel Chico. A favor. Senador Raúl Gracia. En contra. Senador Enrique Burgos. Senadora Sonia Mendoza. Empatado la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos. Contra. Senador José María Martínez. Senador Alejandro Encinas. Senadora Arely Gómez. Senador Daniel Amador. Senadora Diva Gastelum. Senador Ricardo Barroso. El de la voz en contra. Senador Raúl Gracia. En contra. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres. Senador Benjamín Robles. Senadora Dolores Padierna. Senador Pablo Escudero.
Senador Manuel Bartlett. Por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales se desecha la propuesta. Está empatada la votación nominal de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. En consecuencia, tengo que volver a tomar la votación solo de la comisión que está empatada. Vuelvo a tomarla en el orden que la tomé. Senador Zoé Robledo. A favor de la propuesta. Senador Miguel Ángel Chico. A favor de la propuesta. Senador Raúl Gracia. En contra. Senadora Sonia Mendoza. Senador Enrique Burgos García. En contra. Está empatada. Senador, tiene la palabra el senador Preciado. Senador Preciado. El senador Jorge Luis Preciado tiene la palabra. Si quieres yo conduzco. ¿Perdón? El senador Encinas. Primero Preciado y luego El senador Encinas. Preciado tiene la palabra. Sonido en su escaño, por favor. Quiero solicitar a la mesa directiva. No se oye, si se acerca el micrófono, por favor. Quiero solicitar a la mesa directiva declare un receso para llevar a cabo una reunión de la Junta de Coordinación Política en este momento. Le pediría un receso hasta por 30 minutos. Apuntamos, el senador Alejandro Encinas tiene la palabra. Pues ya que están en este tipo de procedimientos, si nos apegamos estrictamente al reglamento, en este momento los presidentes de las mesas directivas deben de convocar a otra reunión de las Comisiones Unidas, restablecer el debate sobre el artículo que ha quedado empatado y volver a someterlo a votación. Eso dice estrictamente el reglamento. La senadora Dolores Padierna tiene la palabra. La Junta de Coordinación Política tomó los acuerdos del procedimiento para esta sesión que está inconclusa, mismo que fue leído por el presidente en turno. Hoy día, en este momento está pidiendo el presidente de la Junta de Coordinación Política un receso para modificar el procedimiento acordado de una sesión que no ha terminado. Quieren imponer un acuerdo parlamentario de partidos por encima del reglamento del Senado de la República. Quiero, en primer lugar, decirles que lo que quieren es que no se siga hablando de los contenidos de la reforma energética. Ese es el meollo del asunto. No es el cansancio, no es el tiempo, son los contenidos que está oyendo la población allá afuera y el costo social y político que va a tener. Nos oponemos rotundamente a que quieran imponer un procedimiento distinto de los procedimientos marcados en el reglamento del Senado. Gracias, senadora. El senador Armando Ríos Peter. Gracias, presidente. Sin duda alguna, lo que ha comentado el senador Encinas es apegarse estrictamente al reglamento, pero yo quiero llamar la atención de mis compañeros del Partido Acción Nacional, de los compañeros del PRI. Yo no entiendo qué les molesta de que los senadores y las senadoras del PRD, del Partido del Trabajo, utilicemos nuestro legítimo derecho de exponer los planteamientos en los que creemos. Posiblemente se sientan agotados, posiblemente se sientan molestos. Alcancé a escuchar, con mucho gusto podemos hacer un debate sobre este particular, ojalá que sobre este lo hagamos. Posiblemente se sientan agotados de escuchar lo que dicen, porque escuché de varios de ustedes que estamos diciendo lo mismo, que estamos repitiendo lo mismo. Bueno, yo lo que les quisiera proponer, pues es primero que nada que nos dejen hacer lo que estamos obligados y facultados por reglamento.
¿Por qué quieren acabar con esta sesión? Me ha tocado escucharlo de varios de ustedes. Mañana vamos a oír lo mismo. Es la obligación de ustedes escuchar exactamente lo mismo, porque así como ustedes piensan que hay una verdad, nosotros pensamos que hay otra. Y les hemos pedido en estas horas que por lo menos se suban a defender, que por lo menos se suban a exponer. Yo lo quiero decir con toda puntualidad, presidentes de estas comisiones, si es que en este momento lo que es una estrategia para parar este debate, están haciendo que está perfectamente validada en cualquier parlamento, senadora, y permito decírselo. Las estrategias de dilación de debate existen en todos los parlamentos del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente para eso existen reglamentos. Y si no, vaya usted a revisar cómo fue el último debate sobre el tema migratorio en Estados Unidos. Es una sugerencia porque si a ustedes no les gusta que haya un reglamento que establezca tiempos, entonces pues tendrán que cambiarlos, pero estamos acudiendo estrictamente al reglamento que nos permite y que nos posibilita debatir. Todos los parlamentos del mundo, todos, acuden a los tiempos en los cuales los legisladores están facultados a hablar. No violenten eso, están violentando temas que consideramos son preocupantes para el país. En el tema del petróleo, pues no utilicen una excusa de esta naturaleza, porque sí me parecería totalmente en contra, no solamente de la práctica legislativa, sino de la práctica democrática. Nada más quisiera precisar, señores senadores, que esta mesa directiva de 3 comisiones no ha tomado ninguna decisión. Simplemente estoy dando la palabra y desahogaré la petición del presidente de la Junta de Coordinación Política una vez que hayan hablado todos los que están inscritos. En el orden de la palabra, el senador Benjamín Robles. Ya te apunté, Luis. Ya estás apuntado. Sí, muchas gracias. Manuel Camacho. Ciertamente no han tomado ninguna definición los integrantes de las juntas de estas comisiones, pero como todos lo sabemos, se han venido a plantearnos en varias ocasiones que modifiquemos la conducta que hemos asumido, que no es otra más que el derecho, utilizar el derecho, la facultad que nos da nuestro reglamento para poder debatir. Realmente ha sido una sesión larga y yo he visto pues, que hay gente que se ha molestado. Yo quiero decirles que nosotros estamos muy contentos porque estamos debatiendo estos temas que son trascendentales. Pero sí quiero hacer con mucho respeto una advertencia, y no solamente ustedes, hacerlo de cara a la nación. Nosotros hemos sostenido desde un principio, senadoras y senadores, que lo que estamos viendo es la intención de privatizar. Aquí hemos estado escuchando insistentemente de su parte que no. Y nosotros les decimos entonces, ¿para qué estamos modificando la Constitución? Si es que no hay tal intención de privatizar de su parte. Ahora peor, y yo se lo decía hace un rato al coordinador de los senadores del PRI, a nuestro amigo Emilio Gamboa, a mí me parece muy delicado y que quedarían peor de como están quedando ante los ojos de la nación si violentan el derecho que tenemos como legisladores. Hoy ha habido de todo. Hoy ha habido desde un acto de protesta por la falta de cumplimiento de acuerdos. Porque yo puedo decirles, senadoras y senadores, que a nosotros, concretamente al senador Ríos Peter y a un servidor, se nos decía que había ya el compromiso de que el viernes pasado saldría esta ley de consulta popular, que es algo que hemos planteado insistentemente porque conocemos la realidad y sabemos que la suma de los votos de los senadores del PRI y del PAN son suficientes para ganar la votación en el dictamen y en el pleno. Y lo que hemos planteado nosotros es algo muy sencillo, que se le garantice a la gente la oportunidad de decidir, y ya está ese mandato en nuestra Constitución, ya está en la Carta Magna, en el artículo 35, la posibilidad de convocar a una consulta popular. Ya están ahí definidos los criterios generales, como están también definidos, senadoras y senadores, las facultades que tenemos en este Senado de la República. Somos seres humanos igual que ustedes y no crean que no
sabemos que va a ser difícil debatir a lo largo de las próximas horas, muchas horas, pero creemos que si no se va a debatir de este tema, que es toral, dicho por ustedes también, entonces, ¿de qué vamos a debatir? Hace rato decía yo en tribuna que parece que tienen mucha prisa, pero ustedes están evidenciando de más. Y ciertamente, senador Penchina, no han tomado ninguna decisión.